23 minutos de la mañana. Y muchos se estaban preguntando el día de ayer dónde estaba Gonzalo. Pensaban que tú estabas en Portobelo. Pero bueno, En ya. Ah, Portobelo. sí, así pensaban que tú estabas en Portobelo. Pero bueno, ya Pero como... Portobelo no fue el viernes, pues. No, pero la fiesta seguía. La fiesta seguía. Bueno, pero no hay que trabajar. ¿O la fiesta sigue durante cuánto tiempo? Realmente la fiesta de Portobelo es el 21 de octubre. 21 de Es el octubre. 21 de Perfecto. octubre. Entonces, bueno, desde el Entonces, fin de semana ellos van caminando ujú, o van por distintos medios de transporte a Portobelo, pero la fiesta como tal es el lunes 21 de octubre. Así que por eso estaban preguntando que en dónde estabas. Pero ya dijiste que qué estabas bueno, en Boquete. qué bueno me dice que la gente, a pesar de odiarme, me extrañe para el debate, ¿no? Sí, Sí, me encuentro en Boquete, Melissa, primera vez que estoy por esta zona de Panamá, hermosa, por cierto, no cabe ni la menor duda. Y las vías, pues ni se digan, ¿no? Hay que destacar, divinas. uy, la carretera Sí. que conecta Santiago con David, maravilloso, Y maravilloso. de David para Boquete también. También, También. perfecto. Eso es una sola recta completa directo hasta Boquete. ¿Y qué te ha parecido Boquete al momento? No, muy bien, muy bien, muy bien. Buen clima, Sí, es lindo también. buen clima, desarrollo turístico. No, no, yo estoy muy, muy, pero muy contento. Esto parece de primer mundo. Déjeme decir, además de donde yo estoy parece de primer mundo, debo destacar. Mire, Melissa, yo ayer estando en Boquete, que estoy haciendo un trabajo de campo. Ah, sí, ok. Sí, sí, sí. No podía destacar, no podía despegarme de mi celular viendo Twitter con todo el show que se armó en la Asamblea Nacional. Pero bueno, Dios Total. santo. O sea, ayer hubo de todo, ¿no? Hubo protestas de alcaldes, hubo rifirrafe entre un diputado y un exdiputado, hubo el rechazo El al presupuesto. presupuesto otra vez. Yo decía, pero por Dios, ¿por qué yo estoy en Boquete y no estoy en la Asamblea Nacional disfrutando de este show? Porque lo que yo no Total. entiendo es, yo no sé si usted vio las palabras del diputado Jonathan Vega, y él ha sido muy polémico, sobre todo cuando hay las interpelaciones para con los funcionarios. Como dice el profesor, en algunas ocasiones se puede aplaudir, en otras se puede rechazar, sobre todo por los argumentos que da. Pero usted sintió ayer que el diputado Vega insultó, denigró al exdiputado Jorge Herrera. Eso fue antes de ayer, Antes de ayer, perdón. pero no, yo no sentí en ningún momento que lo hizo. Tal vez no hizo las preguntas correctas o las preguntas adecuadas, pero no siento que lo insultó. Repito, tal vez Ujú. no fueron las mejores preguntas que pudo elegir para hacerle al exdiputado. Eso sí, Eso por un lado. puedo resaltar, sí. Y por el otro lado, Melissa, el presupuesto. Otra Otra vez, vez, otra pero, vez. pero yo lo que no entiendo es, a ver, el ministro Chapman, ahí en esa cabina donde usted está sentada, dijo, yo pongo la cara. Ujú. Los errores los cometieron otros. Lo que hicieron no estaba a mi nivel. Y va a haber consecuencias, ¿no? O sea, va a haber consecuencias. Eso olía a despido. Yo no puedo creer que otra vez el presupuesto se devuelva por otro error que tiene que ver con temas constitucionales. Yo no lo puedo creer. Yo, Nuevamente. Y bueno, y más que todo también porque los diputados no están de acuerdo bueno, con el a presupuesto que le ver, están dando. sí, sí, pero a ver, una cosa es que usted no esté de acuerdo con el presupuesto y eso lo sabemos, lo hemos estado hablando acá, que en la Asamblea le están pidiendo más plata al señor Ujú. Chávez. Y otra cosa es que usted utilice el argumento de que hay vacíos constitucionales para devolver el presupuesto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, la Asamblea Nacional vuelve a dejar mal parado al ministro y a sus asesores diciendo cómo es posible que usted se haya equivocado dos veces presentando el presupuesto nacional con vacíos constitucionales. ¿No se entiende? No se entendería, ¿no? No se entendería. Una cosa que usted me diga, se lo devolvemos porque queremos más plata. Punto y final, así claro y raspado. Y otra cosa es que usted me devuelva nuevamente un presupuesto porque hay otra vez vacíos constitucionales. La pregunta es, bueno, ¿y entonces para qué le estamos pagando a unos asesores que están con el ministro a su lado? ¿Para que Ya. se equivoquen? Es Ya. cierto, es cierto. Lo que también hoy van a seguir las comparecencias de las diversas entidades.
para conversar sobre el presupuesto. Hoy le toca, y aquí lo tengo, hoy es miércoles, hoy le toca al Ministerio de Salud, de Trabajo y Desarrollo Laboral, de Vivienda y el Ministerio de Economía y Finanzas. Así A que bueno, ver, entonces, le ajá. pregunto, usted cree que el presupuesto para los representantes y los alcaldes va a subir? O sea, ¿usted cree que lo que se vivió el día de ayer se va a volver a repetir? ¿O se va a lograr, o se va a lograr Lo un que, humo blanco? lo que se vivió ayer fue algo, creo que nunca antes visto, más de 500 representantes y alcaldes en la asamblea protestando para que le subieran, por favor, es su presupuesto. Estaba viendo la intervención de Irma Hernández y bueno, Ujú. parece que ella dijo que se iban es a comprometer todos los alcaldes y todos los representantes para que ellos vean que sí se va a hacer un buen uso de este presupuesto que se les va a estar otorgando a cada una de las juntas comunales. Así que vamos a ver, no sé qué pueda pasar porque esto sigue. Se devolvió ayer a altas horas de la noche el presupuesto, como te estaba comentando, para que reajustaran también el de los gobiernos locales. Así que bueno, ya está con nosotros Cristi Ramírez. Buenos días. El micrófono, actívalo para que te podamos escuchar. Ahora sí. Buenos días por estar aquí esta mañana. Bueno, mañana para ustedes, mediodía para mí. Oye, Señora Panamá ha Cristi, ¿cómo le estado va? ¿Ah? Ajá. ¿Panamá estaba en dónde, Melissa? caótico con todo lo que ha estado bueno, todo lo que pasó ayer en la asamblea, que era lo que estábamos comentando. No, pero a Un ver, caos. hablar de caos es Oye, exagerar. pero ¿por Usted le encanta qué? exagerar. No, No, pero no es un caos. mira O todo sea, lo, o sea, no. nuevamente regresan en el presupuesto. Ya con eso es un big deal. A ver, y a lo mejor no sé si Cristi está de acuerdo conmigo. Una cosa es que el país se esté incendiando, cosa que yo no creo que está No, pasando. no, No. no, Lo que estamos hablando es que incendiando no. La Asamblea Nacional siempre va a generar ese tipo de polémica porque quienes Cónchale. están dentro de la Asamblea, quienes están dentro de la Asamblea, hacen que se genere esa polémica. Punto. O sea, es que si nosotros tuviésemos mejores diputados, tal vez la Asamblea no fuese tan noticiosa en este tipo de temas. A ver, Cristi, yo le A hago una ver. pregunta. Porque yo no entiendo según lo que dijo Chapman en esta entrevista. Es algo, o sea, yo no lo entiendo. Usted es ministra de Estado y a Ujú, usted le toca presentar un presupuesto a la Asamblea. ujú, Usted tiene unos asesores, ¿no? por Obviamente. Y supuesto. usted delega el trabajo en sus asesores y quienes están con usted. Esos asesores, uno creería que saben lo que están haciendo. Uno creería. Entonces, ¿qué pasa? Van, presentan el presupuesto y la asamblea le dice a usted, señora Cristi, usted puede ser ministra de lo que le dé la gana, pero ese presupuesto que está presentando tiene vacíos constitucionales. Usted se molesta y usted dice, bueno, es que el trabajo que me presentaron a mí y que le presentaron a la asamblea no es de mi agrado, no está bajo, digamos, bajo mi ejercicio. Yo lo hubiese hecho diferente, pero bueno, lo hicieron mis asesores, estuve yo presente, en fin, hacen los arreglos, vuelve a presentarlo y le vuelven a decir que hay vacíos constitucionales. ¿Usted votaría a los asesores? Pero a ver, por lo que yo le entendí al ministro Chapman en esta entrevista, a mí Ujú. sí me quedó algo claro de lo que le estaba diciendo. Y sí, es verdad que él mencionó el tema de los asesores, pero él también hizo mucho énfasis que en los vacíos, por lo menos de la vez anterior que la habían rechazado, muchos de esos vacíos constitucionales que el presupuesto contemplaba eran cosas que la misma ley, de la manera en la que estaba redactada, estaban quedaban muy a interpretación. Eso fue lo que yo rescaté de lo que él nos dijo a nosotros la semana pasada, porque él decía, claro, se dice que tanto del Producto Interno Bruto, ponte en el tema de educación, claro, pero de acuerdo al Producto Interno Bruto, ¿de qué año? O sea, él dio una serie de explicaciones que a mi parecer, para mí me quedaban claras. Es decir, ¿quién determina, por lo menos en el tema del Producto Interno Bruto de la educación, quedaba para una cosa que deberían ser números exactos de la manera que estaba escrita la ley, quedaba muy en interpretación? Eso fue lo que yo le entendí, más allá del tema de los asesores. Y No, eso, pero claro, pero a ver, yo entiendo. Si el señor dice,
si el señor dice lo siguiente, si usted me dice a mí, yo pongo la cara, yo Ujú, soy el responsable, a pesar de que el ujú. trabajo presentado no está a mi altura, no está a nivel de mis Ok. exigencias, y va a haber gente que va a tener que responder por ese trabajo. Yo entendería que usted o despide a quienes están con usted asesorándolo, o usted tiene que darle la vuelta al asunto, ¿no? Antes de Yo lo que, avanzar, lo que, solamente saludamos al profesor para que se una a este debate. Buenos días. Buenos días a todos, a todas. Y si todos anda por ahí, también los saludamos. Hoy, miércoles 23 de octubre. Un día como hoy fue la tragedia del 8B06, allí en las inmediaciones de La Cresta. Aquel día, al día siguiente del referéndum de la ampliación del canal. Eso fue un domingo, el referéndum, y al día siguiente se incendia este bus donde mueren, creo que más de una decena de personas. 23 de octubre. Entonces, señor Chapman, por favor, vote a los asesores para resolver el problema del presupuesto por instrucciones del señor Gonzalo. yo no siento que esa es la Ahora, médula esa no es la no, médula del Ese no es el debate. problema. a ver, no Exactamente. es la Esa no es la, medida, no, siento que nos estamos Sí, ese no es el no, fondo del debate. confundiendo, porque bueno, este no es el fondo pero del le voy a decir algo, debate. pero le voy a decir algo. Aquí, justamente, usted dice que no, y aquí me está escribiendo una fuente del MEF que me dice, el señor Chapman puede saber todo lo que quiera, pero llegó y votó una gran cantidad de personas que sabían y tenían No conocimiento para que no sabía se qué cometiera este tipo de carajo errores. vas a ver. Bueno, bueno, yo no lo Este sé. es un tema más político que técnico, hombre. Yo lo sé que es ¿Qué yo sé que es Yo, pasa? político. Entonces, ¿por Yo qué sé se que es entretiene con político. los asesores? No, Es un exactamente. tema más el, político que otra cosa. el que queda mal es él, por la asamblea, por los Pero es que argumentos que da la asamblea. cuando uno ve los argumentos que da la Asamblea, mi lectura Claro. es que esto no es un tema técnico. Esto es un tema, a mi parecer, político, de lo que yo siempre pensé que cualquier ministro de Economía y Finanzas que tratara de hacer los ajustes que el país requiere se iba a enfrentar. Y es la Así razón, y no es en es. defensa de los gobiernos anteriores, por las que al final los ejecutivos han tenido que someterse en lo que para mí son chantajes del órgano legislativo. Yo no estoy haciendo una lectura para nada distinta de esa lectura que yo hice hace un año y hice hace 2 años de lo que está ocurriendo al momento de hoy. Porque Pero otra dígamelo en vez, mi cara. pero Dígamelo en mi cara. No, no utilice el argumento de que hay vacíos constitucionales para pedir más plata. Si usted me quiere chantajear, dígame, yo necesito más plata y punto. pero, O sea, porque, pero pero eso es no que es es lo que están verdad. diciendo, básicamente. No, a ver, no. A O ver, sea, un momento. ¿tú crees que eso no se habló por debajo de la Claro, en mesa? el Pero, cuartito de al lado. Por pero sí, supuesto, Gonzalo. pero sí, yo le dije al profesor que Dana Castañeda y el señor Chapman han tenido discusiones muy álgidas. Pero en el cuartico, afuera, lo que yo no puedo entender, lo que yo sí debo rescatar y debo decir es que la Asamblea Nacional, yo sé cómo funciona, es una cueva de ladrones en la mayoría de los casos. Bueno, pero dígame la verdad, ¿quieren más plata? Bueno, necesitamos más plata para la Asamblea, pero no utilicen una retórica de que hay vacíos constitucionales y por eso se Pero, devuelve. No, porque quieren más plata. pero tú, ¿por qué? O sea, no, este argumento tuyo sí no lo entiendo. ¿Qué otro ¿Por qué? argumento iba a usar la Asamblea? Quiero más Gonzalo, plata, necesito más plata, no puedo funcionar con 80 millones de dólares. Gonzalo, obviamente iban a agarrar esto. Y a mí lo que me preocupa, o sea, más allá de, que creo que es la discusión del fondo del argumento, es que estas leyes que ahorita mismo están haciendo de los vacíos legales, que son la famosa ley del 7% del Producto Interno Bruto al tema ejecutivo, al tema educativo, lo que a mí sí me queda claro es que se dejó a una interpretación tan grande que es muy fácil que ahora el legislativo pueda exactamente argumentar que eso no es lo estipulado, porque en base a qué Producto Interno Bruto ellos están haciendo ese cálculo. Eso es lo que todavía estaba leyendo y estuve viendo las noticias de ayer y tal. Todavía no entiendo bien en base a qué Producto Interno Bruto están haciendo ese cálculo. Además, si lo están haciendo al Producto Interno Bruto de lo que son las expectativas del Producto Interno Bruto del país, entonces eso no cabe en la realidad fiscal del país. Entonces, a mí sí me queda claro que lo que para mí es la lectura de fondo no es un tema técnico, no es un tema técnico, porque a mí, aquí mismo lo dijo Chapman diciendo, eso está tan abierto que no sabemos en base a qué Producto Interno Bruto estamos hablando. Entonces, eso le da al poder legislativo, que tiene el poder para rechazar el presupuesto de todas maneras,
que si no siente, y también tenemos el tema de la famosa descentralización, que si no se siente en que le están reconociendo lo mismo o vienen recortes de sus propios intereses, que además no es lo que han hecho solamente con este gobierno. ¿Por qué tuvieron que los dos gobiernos anteriores hacer un gran traspaso de fondos públicos a la Asamblea Legislativa para poder que le aprobaran las cosas? O sea, no siento que estamos en algo particularmente nuevo, sino lo que yo siento es un gobierno que está tratando de ajustarse a la realidad del país y una asamblea que no la quiere ver. La asamblea va a utilizar los recursos que tenga que utilizar para, usted le puede decir, ponerle presión, chantajear al Ejecutivo. Porque lo que quieren es más plata. Tengo entendido que ya les habían subido a 100 millones, de 88 a 100 millones. Pero cuando va o sea, ayer estaban 600 y tantos representantes de corregimiento haciendo presión en la Asamblea. Y esa movilización de 600 y tantos representantes de corregimiento y alcaldes que también estaban allí, fomentada por diputados. Hay que decirlo, por la cosa hay que llamarlas por su nombre. Fomentada por varios diputados y no por todos. Y todos es, por un lado la Asamblea pidiendo más plata y por el otro lado los representantes y alcaldes que no se les toque su tema del subsidio ese que le dan a los municipios pobres y el tema de la descentralización y etc. Pero aquí viene un punto que yo no entiendo cómo funciona esta sociedad panameña, aunque trato de entenderla. Una de las cosas que le aplaudieron al presidente Mulino, una de las cosas, uno, fue la designación de Chapman como ministro de Economía. Y dos, cuando Mulino dijo no hay plata, pero dijo, la situación en la que hemos recibido esto es peor de lo que nos hubiéramos imaginado. Se lo ha dicho a todo el país. Y todo el país, por un lado, repudiando cómo fue la administración pasada en materia de presupuestaria y de los recursos del Estado, por un lado, y por otro lado reconociendo que, bueno, el presidente y el ministro están diciendo esto está mal. Listo. El Ejecutivo presenta el proyecto de ley de presupuesto y le mete recortes. No, espérate. Recortar a los otros, a mí no. Nada más le falta decir a los representantes y alcaldes eso. No está bien que les recorte, pero a mí no. A todos los demás sí. Entonces, como los diputados saben cómo funciona este país, métele la tanda de buses allá en la Asamblea. Y no se cabía, ¿no? Anoche escuchaba a Ica Reyes que dice que él pasó por allá y no pudo ni encontrar estacionamiento porque dice que estaba eso atestado de carros y buses. Pero es eso. Recórtale allá, pero a mí no. Dicho eso, se declaran en sesión permanente y la algarabía y la gritadera y los diputados haciéndole eco a los representantes y a los alcaldes. Y ahora dice que porque no va con la Constitución. Porque, mire, cuando la Asamblea quiere devolverle una ley, o en este caso presupuesto, al Ejecutivo, puede invocar lo que le parezca. Digo, no estoy exagerando con lo que le parezca, pero la Asamblea puede. La Asamblea puede decir está violando la Constitución y el Ejecutivo dice, ¿pero a dónde? ¿A dónde la está violando? Pero está violándola. Y además le faltó el papel que tenía que decir. O sea, y en ese sentido, voy a decir algo que yo no debo decir, pero se lo plantea al ministro Chapman en privado, obviamente. Ministro, juega vivo. Esos asesores de la Comisión de Presupuesto que preside el diputado Vómito son los mismos asesores de la era Benicio Robinson. Son los mismos. Son los mismos. Entonces, sí, en alguna medida
saben por dónde le entra el agua al coco en materia de presupuesto y de las normas presupuestarias y cuanta checherera, que tiene toda una técnica, ¿no? Y le dije, ministro, ahí en el ministerio tienes una cantidad de gente que yo sé que saben de estas cosas, porque algunos trabajaron en la asamblea y saben cómo es el manejo de esta comisión. Pero es cierto que me dijo, oye, gracias por la recomendación. Listo, gracias. Yo cumplí como ciudadano de decirle cuidado, porque yo no le voy a discutir todos los conocimientos de economía que tiene Felipe Chapman, porque los ha demostrado. Pero una cosa es eso, y otra cosa es el manejo frente a la Comisión de Presupuesto, porque ahora viene ya, ahí no requieres tanto, no tanto requieres del conocimiento de economía y finanzas, como de cómo funciona esa comisión, en qué se basa para decir esto, aquello y lo, porque ya es un tema de manejo con la comisión. Y Felipe Chapman, que es evidente que sabe mucho de su tema, pero otra cosa es cuánto sabe del manejo con la Comisión de Presupuesto. Y sí, ¿por qué no decirlo? Y la maleantería que allí se da. No tiene por qué saberlo, porque además tan solo lleva 100 y pico días de ministro. ¿Usted cree que va a aguantar la presión? O sea, el señor aguanta la presión de la Asamblea utilizando el basamento que quiera la Asamblea. ¿Usted cree que Felipe Chapman va a ceder ante la presión y el chantaje? Este país es un país presidencialista. Y yo lo sé, y si yo lo sé, lo sabe el presidente Mulino, lo sabe más de un asesor de Mulino, con quien fuimos compañeros de trabajo en la Asamblea, que el Ejecutivo siempre tiene la sartén por el mango. Siempre. La Asamblea puede gritar, puede ladrar, puede pararse de cabeza, y si el Ejecutivo quiere apretar las partes, el Ejecutivo las aprieta. Este es un país presidencialista. No estoy diciendo que a mí me guste eso. No estoy diciendo que a mí me guste. Pero estoy tratando de explicar por experiencia vivida que el Ejecutivo al final siempre tiene la sartén por el mango. La tiene. Ayer leímos los artículos pertinentes, Melissa. Sí. Usted no se los compartió al señor Gonzalo. Ese es el problema de usted, su mezquindad. No, Melissa no comparte nada. Bueno, pero que usted tenía que haber escuchado. Así como se fue de manera furtiva, debió haber escuchado el Yo informé que estaba en un trabajo de campo. A mí no. A Melissa. Bueno, a mí no. ¿Y Melissa le informó a usted? No le informó nada. Yo dice que ya no estaba autorizada. Pero el Ejecutivo siempre tiene la sartén por el mango. Siempre. El Ejecutivo le puede meter contención del gasto. El Ejecutivo dice que el Legislativo ahora le devuelve el presupuesto. Hoy es 23 de octubre. Ayer leímos los artículos pertinentes. El Ejecutivo dice, ese es mi documento, ese es mi proyecto de ley. El Legislativo, ojo, puede rechazar el proyecto de ley, pero puede también no votarlo. Ayer leímos los artículos. Creo que eran 271 y 272. Correcto. Parece. Igual está en nuestra cuenta de Instagram, Panamá en directo. Ahí le pusimos el post. Pero el Ejecutivo se va a poner la soga al cuello a pelear con la Asamblea cuando le toca lidiar con el mismo poder legislativo para otros temas importantes. Pero, ¿quién decidió ser miembro del Ejecutivo? Tú tienes que vivir con la realidad pues. Y tienes que enfrentar esa realidad. La tienes que enfrentar. ¿O es que vas a ceder al chantaje permanente? Bueno, si vas a ceder, ya les anuncio, amigos oyentes de Panamá en directo, don Richard Morales, buenos días, bienvenido. Ya les anuncio, si el Ejecutivo que encabeza Mulino cede en esta primera vuelta, con este presupuesto, sépanlo, dentro del año 2029 la Asamblea tendrá 200 y tantos millones de dólares nuevamente de presupuesto y seguirá la robadera en las partidas de contrato.
Digo, Continuará. en algún momento, alguien tiene que tomar en serio la contención del gasto público Claro en que el país. sí. Es decir, Claro no que sé, sí. yo no creo que el país está, a mí no me gusta esa palabra, el país no está quebrado, eso no es lo que dicen los números. Pero definitivamente tenemos que hablar de la contención del gasto. Y la contención del gasto empieza por el presupuesto y después tenemos que hablar de la administración de los gastos. Es decir, no nos sirve de nada gastarnos el 7% del Producto Interno Bruto en educación si el 80% se va en gastos administrativos y no en inversión. Y o ponemos seriedad en el asunto, y no sé si nos estamos dando cuenta que el tiempo va pasando, y no solamente que la seriedad con la que se manejan las finanzas públicas no está llegando, o la situación se nos va a poner cada vez peor. Entonces, yo sí creo que en esta situación el Ejecutivo no puede ceder como han cedido los ejecutivos anteriores frente al chantaje de la Asamblea Legislativa. Esto para mí es un tema de chantaje meramente político. Digo, aquí en el tema del presupuesto, sí, la dinámica histórica, y ahí estoy de acuerdo, ha sido uno de chantaje permanente entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? En torno a que está el intento de los diputados de extraer puestos en el gobierno, contratos, distintos tipos, un aumento del presupuesto general de la Asamblea a cambio de aprobarle las leyes al Ejecutivo, ¿no? Y creo que podemos por lo menos empezar a trazar ese poder que el legislativo reconoce que tiene, particularmente a partir del primer gobierno de Martinelli. Creo que en ese momento queda muy claro, o el legislativo tiene muy claro de que tiene un mucho mayor poder del que había estado ejerciendo hasta ese momento. Pero ahí, Para mí ese fue el momento bisagra fue cuando Martinelli, para mí, con el tema de los tránsfugas, en aras de controlar la Asamblea, no empezó, pero tal vez institucionalizó el chantaje que le puede hacer el legislativo al ejecutivo. Y muchos de los diputados están ahí. ahora bien, profesor, ¿el debate de la asamblea, del Seguro Social pasa por la Asamblea? ¿El debate de qué, perdón? Del Seguro Social pasa por la Asamblea, ¿no? Sí, naturalmente. Pero entonces la pregunta es, ¿Mulino prefiere pelearse con la Asamblea por un tema de presupuesto o tener a la Asamblea de su lado para el debate del Seguro Las Social? peleas de campeonato mundial en boxeo son a 12 asaltos. Entonces, este es el primer round. Yo pensé que el primer round iba a ser el seguro. Bueno, el primer round es el presupuesto. Y el segundo round parece que será el seguro social. Pero este es el primer round. Vamos a ver quién tiene más juego de cintura, quién puede llavear más, quién puede... Pero vamos a ver. ¿Quién tiene credibilidad? ¿Quién tiene activo de credibilidad ante la opinión pública? ¿El Ejecutivo Mulino. en estos momentos Mulino. o el Legislativo? Mulino. En estos momentos lo tiene Mulino. ¿Y usted cree que Ricardo Martinelli tiene algún tipo de peso o responsabilidad frente a lo que se está debatiendo en la Asamblea Nacional? Yo creo que No sé, Ricardo no sé. Creo que en estos momentos él está más observador que otra cosa. O sea, a mí, Cristi, Richard, profesor, lo que sí es que, uno, se le viene a Mulino un conflicto, entre comillas digo conflicto, para no mencionarlo de manera literal, con los gremios por el debate del Seguro Social. Los gremios han dicho, nosotros vamos a la calle si de alguna u otra manera no se aprueba o no se discuten los puntos que estamos nosotros trayendo a la mesa. Tiene el debate del Seguro Social per se y tiene el debate del presupuesto. Yo creo que también, profesor, uno tiene que saber escoger sus batallas, ¿no? Pero Gonzalo, La- todas estas cosas que tú acabas de mencionar eran cosas que nosotros el año pasado dijimos que le venían a quien fuera que eligiera el Ejecutivo. Es decir, quien se sentó en esa mesa como presidente y como ministro. Si nosotros el año pasado hablamos del hecho de los problemas que iba a enfrentar en gran parte por el gobierno anterior, por el gobierno que vino anteriormente y por el gobierno que vino anteriormente, que esos problemas tenían fecha de expiración con este gobierno, si nosotros lo sabíamos, yo calculo
que José Raúl Mulino como presidente y sus ministros estaban bastante claros, porque nada de los problemas que tú acabas de decir son nuevos. Los nuevos. Eran problemas que se iban a ver, que todo el mundo, el año pasado nosotros sabíamos que iban a venir este año. ¿Usted cree, Cristi? A ver, a lo mejor yo soy una persona cándida. ¿Usted creía que teniendo 20 diputados de RM, teniendo a Vamos como una coalición que se quejó y que protestó en contra del presupuesto de la Asamblea Nacional, este tema del presupuesto iba a ser un problema? Sí, por supuesto. Sin duda. Iba a ser si hubiese sido José Raúl Mulino y Felipe Chapman, como hubiese podido ser cualquier otro presidente que hubiese tratado de hacer una contención de gasto. Y te digo por qué. Porque en otro momento del país donde nosotros hubiéramos tenido partidos políticos institucionales, donde el Ejecutivo se sienta y negocia con las bancadas como tal, entonces todavía hubiésemos podido llegar a un acuerdo. Pero ¿qué pasa? Hay una fragmentación del poder político en la Asamblea Legislativa y más que partidos políticos, llámese RM, si los mismos diputados de RM antes eran Cambio Democrático y muchos de ellos antes eran PRDs. Entonces, lo que hay ahora es que el Ejecutivo tiene que sentarse a negociar con prácticamente, en Argentina le dicen los varones, bueno, que son personas que representan sus propios intereses, y eso es independientemente de quién hubiese sido el presidente, porque ningún grupo político, ni el PRD, controla a sus propios diputados. Pero además, si cede, Richard iba a decir algo. Que creo que parte del problema tiene que ser que el Ejecutivo ha reducido el debate o el debate del presupuesto a la misma dinámica de los anteriores gobiernos. Es decir, lo ha manejado como un tema meramente de discusión para ese año, ¿no? Puede que esté planteando la contención del presupuesto, pero a fin de cuentas lo está manejando entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, si él hubiera abierto el tema del presupuesto a una discusión mayor, a una discusión con la sociedad respecto a cuáles son los objetivos que nos tenemos que establecer como país, cuáles deben ser nuestras prioridades. Digamos, se dio el ejemplo de educación y el aumento del presupuesto de la educación al 7%. ¿Cuál es el plan para transformar la educación? Es decir, si él abre esto a la sociedad, eso genera una presión de la sociedad hacia la aprobación de un presupuesto que refleje lo que los panameños quieren. Pero lo ha manejado estrictamente como un tema entre dos órganos del Estado y al manejarlo de esa manera, inevitablemente va a terminar dentro del mismo debate en el que estaba Cortizo, Varela. Esa fórmula que suena simpática, pero se choca con la realidad, porque esa fórmula te puede producir parálisis por análisis. Y el país no está para eso. O sea, las condiciones en que a ver, pudiéramos adoptar una actitud todos aquí que sabes que no le vamos a creer ni a Mulino ni a Chapman de las condiciones en que han recibido las finanzas del Estado panameño. No le creamos, ok, pues. Pero lo que sí tenemos que creerle, no a ellos, es lo que estamos viendo. Los niveles de desempleo, los niveles de informalidad, toda la información. En el caso del Seguro Social, por ejemplo, en el debate, puedes hablar con los empresarios como puedes hablar con los sectores sociales. Y lo que sí hay lo que hay coincidencia es que el pocito se está secando de IUM, invalidez, vejez y muerte. Se está secando. Y que ahora las diferencias están para los unos y los otros en cuál es la fórmula para que el pocito no se seque. Pero que el pocito se está secando, se está secando. Pero si supongamos que, además, ¿a qué hora un ejecutivo, Richard, somete a consideración de la sociedad o lo que fuere al debate? Como los panameños somos expertos en enredarnos nosotros, las elecciones son en mayo, el Ejecutivo toma posesión en julio, igual que el Legislativo, y tienes entre julio y octubre para recibir el presupuesto que te dejó el gobierno saliente, revisarlo, modificarlo y mandarlo a la Asamblea. Y mira la correa que hay ahora. Hoy es 23 de octubre y la Asamblea sesiona en periodo ordinario hasta el 31. Los tiempos no dan. Y hay que hacer vistas presupuestarias con cada ministerio. Y son, entre ministerios e instituciones, creo que son 90 y tantas. ¿A qué hora haces eso? ¿A qué hora haces? Bueno, como no lo puedes hacer porque el tiempo no te da, entonces tú tienes que armar un presupuesto lo más apegado a la realidad que has recibido. Claro, ahí vendrá el debate, ¿no? ¿Por qué le quitas a los concejales? ¿Por qué le quitas a los corregimientos?
a los municipios? ¿Por qué le recortas a esto? ¿Cómo es posible que le recortes al UNACHI y la dejes en 50 millones? Que eso es tema de debate ahora, ¿no? Aquí pregunta un oyente, ¿y qué pasaría si hay humo blanco para avanzar con el presupuesto actual, aceptando la reducción, pero acto seguido, como le explicaba el doctor Bazán ayer, hacen fiesta con los traslados de partida que son potestad de la Comisión de Presupuesto? Bueno, Ya. pero los traslados de partida son una figura que está en la ley. Ahí, o sea, si los diputados quieren hacer, y es lo que yo creo que lo hablamos la semana pasada, los diputados, y yo lo que no entiendo, en su propio desinterés político, en contra de sus propios intereses a largo plazo, los diputados no parecen entender la realidad del país actual. No les interesa, no les importa, y literalmente están como prácticamente mucho de ese grupo del eje del mal está ahí hace muchísimo tiempo, piensan que los fondos del Estado son infinitos. Y lo que pasa es que yo tampoco a veces siento que en la ciudadanía cala, que cuando nosotros hablamos de este baile de millones y millones y millones y millones de dólares en la asamblea, ¿no? De los contratos, de los traslados, es dinero finito que el país después no tiene para poder enfrentar gastos o inversiones que realmente necesita en el propio mal de la ciudadanía. Entonces, los diputados no tienen los incentivos. ¿Qué incentivos tienen los diputados? Bueno, seguir con el baile de los millones y millones y millones de dólares. Pero además un baile con el que no tienes la plata para eso. Salvo, y ese es el otro tema. Los fondos del Estado son finitos. Los fondos del Estado no son infinitos. Es el otro tema que me gustaría escuchar la reacción de ustedes, salvo que estemos todos de acuerdo que el país siga endeudándose. El ministro Chapman no está en la Comisión de Presupuestos porque entiendo que anda por allá, por Estados Unidos, por Washington, por no sé dónde. Se anunció que iba a la búsqueda de un préstamo de 1.000 millones. O sea, yo digo, bueno, ¿y entonces hasta cuándo? Salvo que todos estemos de acuerdo en que el país se siga endeudando, pero ojo, es que la deuda la tienes que pagar. 7:00 a.m, señores. Pero usted cree que la Asamblea le importa. Y enseguida regresamos ¿Qué cosa? con más información. Un momento, me dice, ¿usted cree que a la Asamblea le importa que el país se siga endeudando? Pues no le importa. No, a la Asamblea le importa que las 3 partidas de contratos estén rellenas. Exacto, no le importa. Si no, no estuviesen peleándose Castañeda con Chapman en el cuartico. No le interesa. Vamos al minuto informativo y enseguida regresamos. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. Son las 7:01 de la mañana. En cumplimiento con lo establecido en el reglamento interno del primer órgano del Estado, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, presidida por la diputada Shirley Castañeda, recomendó al Pleno Legislativo la ratificación de Gretel del Carmen Villalaz como nueva procuradora de la Administración. La instancia legislativa recomendó al Pleno la ratificación de la nueva procuradora de la Administración con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Clima. Buenos días. Una mañana dispersa con temperaturas cálidas, aumentando la nubosidad hacia el mediodía. Lluvias con tormentas eléctricas aisladas de corta duración se esperan para la tarde en todo el país. Entrada la noche, las lluvias serán más intensas, especialmente hacia la cordillera central y partes bajas de las provincias del Pacífico panameño, incluyendo la provincia del Darién en frontera con Colombia. Soy Annette Quinn para Panamá en Directo. Internacionales. Hablemos de lo que está pasando en México. ¿Por qué? Porque este es un debate que se viene dando en Panamá y lo había planteado el presidente Gustavo Petro, ahora lo plantea la Cámara de Diputados en México, porque ayer aprobó en general una reforma que reduce la edad para acceder a la pensión para adultos mayores de 68 a 65 años y elevó a rango constitucional los programas sociales creados durante la administración del expresidente López Obrador. Este debate de la reducción de la pensión tendrá que pasar ahora por el Senado.
Minuto informativo en Panamá en directo. Son las 7:03 de la mañana, Oiga, profesor. un oyente me dice que ahora mismo en Netflix está viendo Grecia, pero yo busco aquí en Netflix bajo la palabra Grecia y me sale una cantidad, pero no me sale. Dice que es una serie que están dando en Netflix sobre ¿cómo se llama? La quiebra de Grecia. O sea, Grecia tuvo que declarar quebrada. Bueno, nunca se llegó a declarar quebrada, porque al final, Cristi, por amor no, a no, no, Dios. no, o sea, vamos a poner las cosas en perspectiva. Grecia, lo que pasa es que tenía en ese momento los fondos de la Unión Europea, que salió efectivamente al rescate para que ellos pudieran pagarle a sus acreedores. Grecia no tenía los fondos, pero Grecia no se declaró en default como, por ejemplo, Argentina. O sea, al final la Unión Europea le dio los fondos para que pudiera pagar. Pero sí, estuvo quebrado. Pero Gente que se jubilaba a los 40 y tantos años de edad, ¿no? sí, bueno, fue el sistema de pensiones en gran parte, era el sistema de pensiones más, y todavía lo sigue siendo, uno de los sistemas de pensiones más o sea, caritativos de Europa, junto con el de Francia. Pero sí fue en gran parte ese sistema de pensiones, que se tuvo que modificar. Junto al tema de la corrupción. Una serie de cosas, el sector público, la corrupción, el mal uso de los fondos, o sea, no se puede decir que era un solo factor el mal manejo de las finanzas públicas que tenía Grecia. Fueron muchos factores que contribuyeron a eso. Don Richard, ¿usted qué dice? ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de la realidad de Grecia? Lejos todavía. Estoy de acuerdo que estamos lejos, y creo que el problema de fondo no es necesariamente si nos endeudamos o no, sino cómo utilizamos la deuda. Y efectivamente la deuda que hemos asumido como país la hemos despilfarrado, se ha ido en corrupción, ineficiencias y demás. Ahora, algo que sí compartimos con Grecia, que era un problema que tenían los griegos, era el hecho de que no teníamos una moneda propia, ¿no? Los griegos tienen el euro. Y eso les complica la situación económica a muchos países débiles de la Unión Europea, porque no les permite manejar su moneda según su realidad nacional, ¿no? En el sentido del caso de Grecia, que Grecia es una economía relativamente débil comparado con los franceses, con los alemanes, y a la hora de tener que hacer los ajustes, digamos, cuando uno tiene una moneda propia, ¿qué hace uno cuando su economía está en una situación crítica? Uno la devalúa, debilita su moneda y eso le permite aumentar las exportaciones y demás. Los griegos no pueden hacer eso, no tienen una moneda fuerte. Algo parecido como tiene Panamá, ¿no? Panamá no tiene política monetaria. Ahora, el punto aquí no es si Grecia debería tener o no una política monetaria propia del euro, pero tomar en cuenta que tenemos por lo menos ese factor en común con ellos, ¿no? Que a la hora de enfrentar una crisis económica, lo que nos queda es la política fiscal, ¿no? No podemos recurrir como otros países a su política monetaria, a debilitar o fortalecer su moneda en la medida que eso le pueda ser útil, ¿no? Pero, bueno, algo interesante en el caso de los griegos, por cierto, es que cuando llega originalmente el gobierno de Syriza al poder con una gran promesa, ahí el que gana la presidencia vino con una de las promesas de campaña era convocar un referéndum para preguntarle al pueblo griego si iban a reconocer o no el pago de la deuda, lo que significaba que en caso tal no reconocieran el pago de la deuda, salirse de la Unión Europea incluso, ¿no? Y la expectativa de él en realidad creía que el pueblo iba a votar en contra, o sea, que el pueblo iba a decir, mantengámonos, ¿no? Bueno, iba a votar a favor, disculpen. Mantengámonos en la Unión Europea, reconozcamos la deuda y todo lo demás. Pero a fin de cuentas el pueblo votó por salirse. O sea, el pueblo hizo lo contrario de lo que esperaba el gobierno, pero a fin de cuentas el gobierno incumplió, ¿no? O sea, el gobierno a fin de cuentas cedió a las instituciones ellos le llaman allá la troika, ¿no? Que son esta triada de instituciones a las que ellos le debían el dinero, ¿no? Pero sí, yo creo que no estamos en esa situación todavía, en una situación tan crítica como esa en Panamá, pero creo que no podemos perder de vista el hecho de que no podemos quedarnos, creo que solamente en la situación fiscal, en el tema del presupuesto. Tenemos que ver cuál es la situación económica. Y por eso yo regreso a ese tema de visión, ¿no? Es decir, que esto no es simplemente un tema de si vamos a gastar más, si vamos a gastar menos,
si vamos a endeudarnos un poquito más o un poquito menos, es hacia dónde va el país. Yo creo que eso es algo que le faltó a Molino en la campaña y le sigue faltando. No hay visión alguna, es el continuismo absoluto. Uno ve de qué habla el presidente, de lo mismo que estaba hablando Cortizo, Varela, Martinelli antes de eso. Voy a hacer este proyecto de infraestructura, ahora voy a traer unas empresas de Francia, de repente traigo unas empresas de algún otro lado, pero no hay una discusión de a dónde está el país ahora mismo, hacia dónde tenemos que ir. Es decir, lo distinto, porque vamos a quedar, si no hay esa visión, vamos a quedar enmarañados, lo que tú decías, que cada año vamos a quedar atrapados con las presiones del tiempo, de cómo ajustamos el presupuesto. Pero Richard, pero Richard, ahí yo te interrumpo porque yo me hago la pregunta, entonces, ¿cuál es el papel de Vamos en la Asamblea Nacional? El papel de Vamos siempre fue, durante la campaña, ser disruptivo ante las presiones, el chantaje de este eje del mal que sigue gobernando y liderando la Asamblea Nacional. Y ayer todos los miembros de la Comisión de Presupuesto votaron a favor de devolver el mismo. Y la pregunta es, ¿allá hay diputados de Vamos? Entonces la pregunta es, ¿Vamos no pudiese estar jugando otro papel diferente al que está jugando? Al decirle a quienes hacen parte de esa comisión las verdades, que eso es parte de un chantaje. Porque entonces la gente se pregunta, bueno, ¿quién hace el contrapeso aquí en la Asamblea? ¿El Ejecutivo? ¿Realmente la oposición a la Asamblea va a ser el Ejecutivo? ¿O los diputados de Vamos que fueron electos para acabar con la hegemonía del eje del mal? Porque no se entiende cómo ayer los diputados de Vamos votaron para que se devolviese ese presupuesto a sabiendas y tomando en cuenta lo que dijo Cristi en su momento y el profesor, de que es un tema político, el por qué se devuelve el presupuesto de la nación. A mí me llamó mucho la atención eso, profesor. Bueno, el papel de Vamos. Pero pues, con el papel de Vamos, con 600 y tantos representantes de corregimiento allí, más no sé cuántos alcaldes, ¿cuál iba a ser? Una de las que se hacía cabeza en la gritadera era la alcaldesa de San Miguelito. Acabo de ver ahora mismo ahí unos noticieros de televisión. Era una que hacía cabeza, gritando ahí, aplaudiendo y perifoneando. Así que el papel de Vamos... ellos se están encontrando con su realidad también. Y es que las gradas pesan, señor Gonzalo. Y no es cualquiera el que se atreve a enfrentar, dar un voto a favor, un voto en contra, según sea la circunstancia, cuando tienes esas gradas llenas de gente gritándote encima. Yo creo que Vamos se está encontrando con una realidad. Y una cosa es la realidad o la diferencia que a veces existe entre el plano político y el plano técnico, real, económico del país. Vamos, yo creo que en la época de Juan Diego y Gabriel Silva en la Asamblea fue muy efectivo, y una de las grandes cosas que se le reconoce siempre a Juan Diego era que pudo ser fiscalizador del presupuesto. Por lo menos se había leído el presupuesto, ¿no? Que era bastante más de lo que uno esperaba de muchos otros diputados. Pero la realidad es que lo que hoy el país necesita, yo ahí sí concuerdo con el presidente Chapman, con el ministro Chapman, es que independientemente, y yo también concuerdo con Richard, que al país le hace falta un plan macro hace mucho tiempo. Pero en este momento, antes del plan macro, tenemos una inmediatez de solución, y es el tema de nuestro presupuesto de este año a las realidades que hoy tiene el país. Y lo que pasa es que no siempre las posiciones más populares en momentos, no cuando hay un gran crecimiento económico y hay una bonanza económica, como nosotros veníamos casi acostumbrados de cierta manera, por lo menos en fondos públicos los últimos 10, 15 años. Lo que pasa es que estas posiciones no son siempre las más populares. Y hasta este momento, Vamos, estaba un poco más acostumbrado a estar del lado de la posición más popular de cara a la ciudadanía. Y hoy se está encontrando, pues la realidad del proyecto político es cómo reconcilia ser fiscalmente responsable o responsable y mantener pues su proyecto político de la manera que ellos lo tenían visto. La serie se llama A Puertas Cerradas. Ahora sí la encontré. A Puertas Cerradas, es sobre la crisis de Grecia. Diga, Richard. Por un lado está ese elemento de una vez dentro de la asamblea quedar absorbidos por la dinámica política de la asamblea, que todavía es temprano y uno no quiere saltar a juicios respecto a cómo se va a comportar Vamos durante estos 5 años, ¿no?
pero vendría el tema de que para ellos lograr que sus proyectos de ley sean aprobados, tienen que, aunque sea la minoría más grande, tienen que terminar negociando con las demás bancadas. Y la pregunta va a ser si parte de los votos de Vamos va a estar en función de los apoyos que ellos requieren para aprobar sus propios proyectos de ley. En la medida de que el éxito o no de cada diputado pueda ser evaluado, bueno, no creo que es el criterio más potente, pero es un importante cuántos proyectos de ley lograste aprobar, ¿no? Si lo vemos así en términos cuantitativos. Y que ellos digan, bueno, para yo lograr que me aprueben X o Y proyecto de ley, voy a tener que apoyar a la bancada mayoritaria o a la coalición mayoritaria con sus medidas, ¿no? A uno le pudiera sorprender que todos apoyaron, por ejemplo, el voto a favor del procurador. Así que tanto el procurador de la Nación como la administración han recibido el voto de Vamos, a pesar de que elevaron cuestionamientos a su designación que me parecían serios. Eso pudiera, digo, ¿a qué responde eso? Si es una negociación en función de un apoyo a la bancada de RM o a la bancada de gobierno a cambio de apoyo a sus propios proyectos de ley o algo más. Yo diría que también por el momento vamos, y ahora para ir un rapidito al tema de los representantes, vamos también un tema que le está costando es la falta de definición en temas medulares. Por ejemplo, yo vi el pronunciamiento que hizo Vamos sobre el tema del seguro social y era vacuo, ¿no? O sea, no dijo nada, no dijo nada. Se mantuvo en ciertos lugares comunes con los cuales todo el mundo puede estar de acuerdo, pero no asumió posturas, ¿no? Y creo que en estos temas tienes que asumir posturas. Y ahí es un desafío que ellos tienen, porque Vamos se ha definido sobre la línea de la lucha anticorrupción y la fiscalización de los gobiernos, pero eso es insuficiente, porque cuando vienes a temas de salud, de educación, política económica, tienes que asumir posturas y eso puede ser polarizante. Y sobre el tema de los gobiernos locales, uno de los temas de los gobiernos locales es que en Panamá tuvimos y seguimos teniendo un terrible proceso de centralización. Los gobiernos locales, juntas comunales, incluso alcaldías no tienen prerrogativas legales, no tienen prerrogativas reales, competencias reales, y tú dices traspasarle más dinero a los gobiernos locales cuando no tienen bajo sus auspicios ni la educación, ni la salud, ni la infraestructura, ni la recolección de la basura en la mayoría de los municipios. Hay una contracepción. La mayoría de eso sigue estando centralizado en Panamá. Así que hay este tema de también si ellos van a lograr resistir esa presión de la mancuerna que tiende a formarse entre representantes y diputados, a la medida que los diputados apoyan a los representantes y se canalizan fondos a las juntas comunales para favorecer a uno que otro diputado. Ha tocado un punto, para mi gusto, Richard, que, bueno, lamentablemente muchos panameños no le meten mente a algunos de estos temas, ¿no? Y yo no critico que ayer hayan venido más de 600 representantes de corregimiento y no sé cuántos alcaldes a reclamar su cuota del presupuesto. No lo critico, eso está en el juego democrático. Pero si tú haces un análisis serio, salgamos del municipio de Panamá, que no es lo típico. No es lo típico porque el municipio de Panamá recauda una fortuna de dinero, no es un municipio subsidiado, así que salgamos del municipio de Panamá, no es el ejemplo. Escoja cualquier municipio, allá donde está el señor Gonzalo, en Boquete. Además, el style, ¿no? Melissa, ¿no? El señor allá en Boquete, el otro señor en Beijing, la otra joven allá en Londres, y nosotros los infelices acá en Panamá con Foncho. No, está bien. Pero cojamos de ejemplo el municipio, por cierto, es un municipio próspero. Bueno, el alcalde estaba allá en la asamblea. Estaba allá, así es. Estaba ahí en la asamblea. Un municipio próspero porque tiene un impacto en materia de turismo local e internacional y tiene un impacto de inversiones. Actualmente se anuncian una serie de proyectos allá en Boquete. Listo. Pero cuando usted va a un consejo municipal, el de Boquete o el de David o el de cualquiera que usted coja en el país, cercano el de Panamá, y usted trata de meterle la lupa, bueno, ¿cuáles son los proyectos que ustedes van a hacer con el $500,000 que reciben en calidad de subsidio por ser municipio que no recauda no sé qué cantidad? Yo me estoy tratando de acordar a quién fue el que entrevisté hace poco. Bueno, si es que queremos hacer una piscina. Entonces yo digo, espérate,
No está mal que construyas una piscina en el municipio, porque bueno, es un lugar de esparcimiento para los jóvenes, además de desarrollo de una disciplina deportiva como la natación, por ejemplo. Pero espérate, la piscina estará de número 1 en las prioridades del municipio. O sea, cuando tú tratas de analizar cómo se gasta ese subsidio de $500,000 o en qué se gastan esa partida de descentralización, no sé por qué sospecho que la mayoría no pasarían el examen. Ok, pero es que yo creo que aquí viene un problema importante y yo creo que va un poco a lo que decía Richard. Y es, nosotros tuvimos un mal proceso de descentralización porque se hicieron las cosas al revés. Para hacer un proceso de descentralización se tuvieron que haber armado las instituciones dentro de los municipios que puedan ejecutar no solamente la fiscalización de los fondos, pero poder hacer planes para entender la realidad de cada municipio. Y yo siempre he sido partidaria de que tú no puedes pedir que el Ejecutivo sepa exactamente cuáles son las necesidades de cada municipio, sobre todo en el interior del país. Para eso debe existir la Junta Comunal y debe existir el municipio. Pero lo que no se podía hacer, primero se debió haber empezado por ahí, empezar los procesos para institucionar las juntas comunales, para que puedan uno tener la capacidad y el conocimiento para poder administrar los fondos en beneficio de las comunidades. Eso no se hizo. Se hizo fue un traspaso sin tener ningún tipo de instrumento institucional. ¿Qué lo resultó? Por 5 años nos estuvimos quejando del despifarro que fue la descentralización. Y aquí estoy viendo la gente quejándose de que por qué no le dan el dinero a los municipios. Por 5 años nos quejamos de la corrupción. Claro, si tú entregas ese dinero a lo que son, a mi parecer, punteros políticos son en Argentina, siempre decían las personas que tienen como las comunas donde reparten los fondos públicos a favor de un partido X. Yo creo que en gran parte, lastimosamente, tanto los diputados como los representantes funcionan así con el dinero estatal. Para poder quitarle ese poder, hay que armar la institución del Estado que los pueda ejecutar. Hoy, entregar ese dinero va a tener el mismo fin de lo que por 5 años nos quejamos de la corrupción, si no se ha cambiado nada. Nada se ha cambiado en cómo funciona la capacidad que tienen estos municipios y estas juntas comunales de poder administrar bien el dinero. Ayer en la tarde, en el programa de la tarde, comentábamos, por ejemplo, usamos el ejemplo de las tablas. Un pueblo muy concurrido por propios y extraños en varias ocasiones del año, ¿no? Tienen desfile de las 1000 polleras, muchísima gente. Tienes, ¿cómo se llama esto? Carnavales, obviamente. Carnavales. Tienes carnavalitos. Tienes, ¿cómo se llama? Año Nuevo. Y en todos hacen desfiles con unas carrozas espectaculares, ¿no? Pero espectacular. Y en todas las carrozas tiene que haber un hombre con un palo que empuja los alambres de electricidad para que las carrozas no topen con ellos. En todos, nada más son 2 calles, cada arriba y cada abajo, cada una con su carro mal, precioso, espectacular, pero todos tienen que llevar un hombre con un palo empujando los cables para arriba. Yo sé que soterrar es caro, porque una vez me reuní, no me acuerdo, la empresa y me explicó todos los costos de soterrar. Es caro, pero tú me vas a decir, no es lo mismo soterrar toda la calle 50 que soterrar 3 calles de las tablas. No es lo mismo. Es costoso, sí. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y habrá un proyecto de soterramiento? ¿Usted sabe por qué no hay un proyecto de soterramiento de cables en las tablas? Pues, no, eso que lo haga el MOP, o que lo haga la SEP, o que lo hagan las cableras. Pero ¿por qué lo tenemos que hacer con plata del municipio? Ahí está el desfase. Porque todo el centralismo lo tenemos metido, está en el ADN del panameño. No sé si fue Richard o Cristi quien habló del centralismo. Está en el ADN del panameño, en donde desde la capital, allá en la presidencia, allá en el ministerio, allá donde tienen que resolver. Ok, pero es que resulta que aunque de manera desordenada, como acaba de explicar Cristi, y de forma correcta, un día dijimos, oye, sí, hombre, eso de la descentralización es bueno. Y abrimos la cajita, le dimos $500,000 y más, y comenzó la fiesta. ¿Y en qué se gasta esa plata? Y si usted reitero, es probable que si le hace el análisis a la cantidad de municipios, no pasan la prueba. Ojo, y recordemos algo, que está la otra figura que les toca y no les toca a ellos,
el escándalo de corrupción de las partidas de los diputados metidas en juntas comunales. Acuérdense de eso. Entonces uno dice, pero espérate, bien que vengan a protestar porque no les recorten, porque tienen que llevar obras, porque no sé qué, bien, eso está bien que lo hagan. Lo que está mal es cuando tú les empiezas a hacer la pregunta, bueno, ¿y en qué se gasta la plata? Porque fíjese que, ¿cuál es el primer argumento que decían todos estos representantes que llegaron ayer? Es que vamos a tener que votar un poco de la planilla. Ese es el primer argumento, la planilla es el primer argumento. Cuando debiera ser, mira que yo tengo la obra esta que no se ha terminado y se requieren esos fondos. Tengo esta obra que íbamos a comenzar, No, la primera preocupación de ellos es la planilla. Observen ese sutil detalle. Pero así es prácticamente en todas las áreas del Estado. Como digo, a mí nunca me va a dejar de causar algún tipo, no sé, de infarto cada vez que yo escucho que el 70% del presupuesto del Meduca es en gastos de funcionamiento, y no hay inversión. Y yo no digo que no, obviamente no tienen que haber gastos de funcionamiento, por supuesto, todo tiene que tener gastos de funcionamiento, pero el 70% del presupuesto se vaya en gastos de funcionamiento y no en inversión. Con un modelo como ese no importa realmente, o sea, impacta mucho menos la cantidad de dinero que nosotros le tiremos al sistema. Bueno, pero Cristi, y les pongo un tema polémico, no por lo bueno, lo malo y lo feo. Un buen día se aparece la ministra de Educación, Lucy Molinar, diciendo que se van a comprar laptops para los estudiantes de las escuelas públicas. Y que es una compra directa a través de una fundación, no sé cómo es el enredo. El jueves pasado le preguntaron al presidente sobre eso. Y él lo que dijo, mira, el precio al que se están comprando los equipos estos, para todos los estudiantes de las escuelas públicas, está por debajo del precio que había fijado Panamá Compra. Bueno, podemos criticar porque es una compra directa y no es una licitación. Listo, ¿sabes? A la crítica ahí es válida, porque es compra directa y por una licitación. Bueno, hay que yo tengo esa crítica, ¿eh? Bien, Ojo, bien. Yo mantengo esa crítica. Claro que la pregunta y la crítica es al lugar. ¿Por qué no por licitación? La respuesta que dio el presidente el jueves pasado es que en Panamá Compra el equipo era más caro que comprándolo de directa de esta manera. Pero igual, la pregunta es al lugar. ¿Por qué no por licitación? Dicho eso, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y a qué estudiantes le van a llegar estas laptops? Y yo le decía ayer en el programa de la tarde, para mí es una vergüenza el debate. Cuando yo escucho a diputados decir, pero ¿cómo vamos a comprar laptops y hay goteras en el gimnasio? Yo, pero ¿qué tiene que ver las goteras con el gimnasio? Con darle el laptop a los estudiantes, carajo. Allá en esa ciudad donde están ustedes, menos donde está Gonzalo, allá ya están hablando de la educación con inteligencia artificial. ¿Y cómo accede el estudiante a la inteligencia artificial? Y aquí estamos discutiendo si entregamos laptop o no a los estudiantes. Fíjense, el desfase que tenemos como sociedad. Y yo no estoy diciendo con esto que la idea es buena ni que es mala. Yo lo que digo es el desfase del debate. Porque la otra pregunta sería, oye, ministra, ¿y esas laptops qué van a contener? ¿Cuál es el contenido que esos estudiantes van a tener en esos equipos? Para saber, esas son las preguntas válidas. Preguntas válidas de fiscalización de la utilización de recursos del Estado. ¿Y cómo evitar que esas laptops después se vendan? Claro, eso hay una serie de mecanismos. Pero lo que te quiero decir es que mientras hay escuelas rancho y vamos a entregarle el laptop a los estudiantes. Pero espérate, ¿y quién ha dicho que porque hay escuelas rancho no le podemos entregar el laptop a los estudiantes? Es que las escuelas se están cayendo y le vamos a entregar. Pero ¿quién ha dicho que porque se estén cayendo no podemos entregar las laptops a los estudiantes? Es que con esa misma plata se pueden construir no sé cuántas escuelas, dice un diputado. Yo, carajo, este sí no tiene idea de lo que está hablando. Porque son dos temas distintos. ¿Se requieren más escuelas? Sí se requieren más escuelas. Pero espérate, ese es un debate muy diferente a si le vas a entregar la herramienta para que el estudiante investigue y para que precisamente pueda acceder a más conocimiento a través de esa herramienta. Ese es el verdadero debate. Bueno, Lucy Molinar lo dijo en este programa cuando la entrevistamos hace 2 días.
los mismos diputados que critican este tipo de acción son seguramente los mismos que aplauden cuando Nayib Bukele compra computadoras para los niños. Estoy seguro de eso. Pero a Bukele sí se le aplaude, pero al gobierno nacional no. Eso es número uno. Y número dos, profesor, sí hay que destacar lo siguiente. Yo creo que la pregunta es el plan. De nada sirve comprar 1.000, 2.000, 3.000 computadoras para zonas remotas cuando no se tiene conectividad. O sea, ¿qué va a pasar con esas computadoras cuando se vayan a zonas que son vulnerables, en donde el Estado no llega, en donde no hay presencia de tecnología, no hay presencia de algún tipo de conectividad? Pues no van a servir para absolutamente nada. El plan que tiene el Meduca incluye la conectividad a Internet para las computadoras. Debería incluirlo. Yo debo entender, porque yo no conozco detalles de ese proyecto, que esos aparatos, además de la conectividad, que en efecto es parte de la historia, pero debe tener que vienen ya con una serie de aplicaciones cargadas. Debo entender. Entonces, cuidado, que la conectividad es importante. Sí, porque Claro, ¿qué sentido tiene? Pero le estoy diciendo, a ver, un tema simple. Lo discutíamos ayer también, en la tarde. El profesor con el mapa de América para hablar de las capitales de los países de América. Que yo no sé, espero que todavía ya no sé de eso, ¿no? Que te obligan a aprenderte las capitales de memoria. Espero que ya eso no se esté haciendo. No tienes conectividad, pero si el equipo viene con una aplicación donde el muchacho hace tac, 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 tac y le sale el mapa sin estar conectado a internet, si fuera el caso. Y el profesor está ahí adelante hablando, si quiere seguir hablando de las capitales en América, y está cada uno viendo en su pantalla el mapa y las capitales. ¿No se resuelve parte del problema? No, no. porque no hay que apuntar, Bueno. no hay que apuntar no hay que apuntar a que no hay internet. Es que tiene que haber un plan, profesor. O sea, no es comprar computadoras porque las computadoras son chéveres y la gente puede nutrirse de información de manera mucho más amable, por llamarlo así. No, Es que para tener un plan de esa magnitud, usted tiene que contemplar que esas computadoras necesitan algún tipo de red. no, Y la pero pregunta es, ¿estamos preparados? Gonzalo, ahí yo sí creo que yo también creo en el tema del plan. Y para mí no solamente es el tema del plan a nivel tecnológico, sino es el plan a nivel de contenidos. Porque en Panamá, hasta hace muy poco, todavía la gente discutía si se debería dar mecanografía con máquinas de escribir. Y eso no fue hace mucho tiempo. O sea, seamos honestos, esto no pasó hace demasiado tiempo en ciertas escuelas. Entonces, pero mi asunto es, si Panamá, uno de los debates que a mí me gustaría, y esto no es un impedimento para que se hagan programas como este, porque si la pandemia demostró algo, es el abismo que hay entre los muchachos que tienen acceso a este tipo de instrumentos, llámese laptops, tablets, de poder aprender a personas que estuvieron 2 años dando clase por un teléfono celular. Y eso es una brecha del país enorme. La brecha digital es algo que completamente existe. Y no es que yo no estoy en desacuerdo con el tema de la conectividad, pero yo también creo que es importante efectivamente que esto venga acompañado de lo que para mí debería ser una revisión integral del modelo educativo del país. Porque nosotros no podemos seguir enseñando mecanografía a máquinas de escribir. Yo creo que la manera en que enseñamos, y me van a caer encima en los comentarios, pero la manera que además elegimos a nuestros profesores para que puedan enseñar es algo que se debe revisar. Esto no es para paralizar que obras como estas no se hagan. Yo también de acuerdo. ¿Con qué plan viene esto? ¿Esto a qué parte del diseño de una política pública responde? Yo creo que también eso sería bueno saberlo. Ahora, aquí también, y es importante, ¿no? No es la primera vez que Lucy Molinar es ministra y no es la primera vez que en un gobierno en el que ella participa se compran laptops. Y ahí viene la importancia del elemento del plan que destacaba Gonzalo. Pero cuando hay un plan, tú puedes medir tus resultados. Logré mis objetivos. Aquí vendría la pregunta. En la anterior compra de laptops que se hizo bajo el gobierno de Martinelli, ¿cuál fue el impacto de la compra de esas laptops en los procesos de aprendizaje, ¿no? En las áreas donde se compraron laptops hubo mejora, hubo deficiencias, es decir, debería haber algún tipo de rendición de cuenta que permita ajustar este programa, ¿no? Que nos dé elementos para juzgar qué tan positivo o negativo puede haber sido la experiencia, ¿no? Que uno diga, oye, es preferible
crear laboratorios dentro de las escuelas que entregaran las laptops, cuál de los dos métodos es mejor, o de repente en determinadas áreas del país sea preferible el laboratorio, entregar la laptop, es decir, que tengamos elementos para poder juzgar la política que está haciendo en este caso el gobierno, ¿no? Pero eso no se hace porque no tendemos a tener objetivos y una vez pasa la coyuntura, pasa el momento, se compraron o no las laptops, digamos que se compran, ya queda después en el olvido, pasa el gobierno y la pregunta de si fue efectiva o no la política, el programa, ya queda como un elemento, algo del pasado, ¿no? Y estoy de acuerdo que no son mutuamente excluyentes, ¿no? Es decir, no es mutuamente excluyente invertir en infraestructura básica, las escuelas, invertir en tecnología, invertir en acceso y conectividad y a la vez poder hacer las transformaciones curriculares. Eso nos obligaría a plantear el plan, porque no hay ninguna razón por la cual Panamá no pueda tener escuelas con infraestructura del nivel, digamos, de las de o el Reino Unido, o Japón, o China. No hemos tenido el problema presupuestario hasta el momento para poder hacer esas inversiones y que uno diga, oye, tenemos escuelas tan buenas como las de cualquier país de primer mundo, ¿no? Eso no debería ser, debió haber sido un problema para Panamá, que ha tenido un presupuesto que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí viene el elemento de qué priorizamos, ¿no? Pero yo creo que todo esto se puede manejar complementariamente. Una cosa no quita la otra, ¿no? Asumiendo que hubiera la voluntad. Mira. Yo creo que hay un punto, profe. Diga, Cristian. No, que hay un punto importante que es importante recalcar de lo que acaba de decir Richard, y es la falta de revisión de las políticas públicas. Yo sé que hay mucha gente que no, pero yo soy en teoría defensora de los cash transfers, porque en Latinoamérica se ha probado que ha sido la manera más efectiva y más barata para los estados de reducir problemas específicos. Y justo estaba yo en una conferencia donde se trató de hacer una medición de cómo han sido evaluados a nivel regional los famosos programas de cash transfer, los más grandes siendo Bolsa Familia en Brasil y Progreso en México. Y quieren saber de la región cuál era el único país del cual no había información o no había mucha información del impacto real de los cash transfers. Panamá. Y es porque nosotros no tenemos la tendencia a evaluar el resultado, ni para bien ni para mal, de las políticas públicas que se establecen. Y yo ahí sí lo recalco, estoy totalmente de acuerdo con Richard. Al final de la historia, porque ya está aquí nuestro primer invitado de la mañana, a mí sí hay algo que me sigue preocupando. Yo reitero mi teoría, y lo mío es una teoría, no tengo forma de demostrarlo. No es cierto que la escuela privada aquí en Panamá es mejor que la escuela pública. Eso yo no lo acepto. Pero sí es cierto que hay una diferencia abismal entre la escuela privada y la escuela pública. Fíjense mi razonamiento cuál es. No estoy diciendo que una es mejor que la otra, ni que una sirve y que la otra no sirve, porque yo no creo en eso. Lo que sí reconozco es que hay una diferencia abismal. ¿Y a dónde estriban esas diferencias abismales entre la escuela particular y la escuela pública? Primero que todo, la supervisión. En la escuela particular hay supervisión. Califícala de buena, califícala de mala, pero está el supervisor, está el director, están los coordinadores, están allí verificando que se cumpla con el pensum de la escuela o con los objetivos de la escuela. Primer elemento. En el sector público, la supervisión y ¿cómo se llama esto? La autoridad en el sector público en Panamá se ha perdido prácticamente. Pero segundo elemento, tal vez más importante que el anterior. ¿Cuánto accede a las herramientas de investigación el estudiante de la escuela particular y cuánto accede a las herramientas de investigación el estudiante de la escuela pública? Y allí te vas a encontrar un mundo de diferencias. Y con esto no estoy diciendo que el proyecto de darle laptop a los estudiantes es la cosota. Claro que tiene defectos y claro que tiene elementos de cuestionamiento, pero es que mi tema no es ese. Porque todos esos cuestionamientos que se están haciendo pueden ser resueltos. Pero lo que a mí sí me preocupa, que cuando esa gente, que los políticos les gusta hablar de los pobres del país, se enteren de que la educación los está condenando a seguir siendo pobres,
Cuando la teoría dice que debe ser lo contrario, que no hay mayor factor de movilidad social que la educación. ¿Y por qué yo sigo siendo pobre? Bueno, porque tú recibiste una educación que ni siquiera te daba herramientas para investigar. Y resulta que el mismo muchacho de la misma edad, en la escuela particular, ese sí tiene acceso a las herramientas para la investigación y para el conocimiento. Para mí allí está el fondo de esta discusión. Si hay que hacerlo por licitación, si hay que hacerlo por... todo eso lo puedes corregir. Todo eso lo puedes corregir. El plan que reclama Gonzalo, que es correcto el reclamo, también. Pero mientras tanto el tiempo sigue pasando. ¿Y qué pasa? Que el estudiante de la escuela particular, el padre de familia, ya sea que es adinerado o ya sea que hace el esfuerzo por tenerlo en la escuela particular, pues también hace el esfuerzo de tenerle el celular con conexión a internet o hace el esfuerzo por comprarle la laptop o la tablet. Y si es que la escuela no tiene los laboratorios de informática. Yo le decía ayer a los compañeros, cuando yo dejé de dar clases en La Salle, y yo no tenía acceso por razones obvias, mi clase no tenía nada que ver con eso. Habían 4 laboratorios de informática, 2 en la primaria y 2 en la secundaria. 4, para no hablar de lo que los chiquillos traían de su casa. Eso es perverso. ¿Por qué un grupo de panameños puede tener la herramienta y otros no? En la tercera década del siglo XXI, que aquí los diputados tengan la cara de pararse a decir que con esa misma plata tú construyes más escuelas. No, pero es que hay que buscar la plata para construir más escuelas. Pero no por eso debes discutir no entregarle el laptop a los estudiantes. Los sigues condenando. Los sigues condenando al estudiante de la escuela pública. En el camino tienes que hacer los ajustes para el programa, para los objetivos, para reparar las escuelas, para hacer nuevas escuelas, listo, todo eso. Pero no le conculques al estudiante de la escuela pública esa posibilidad. Porque cuidado, que tampoco vas a poder comparar el estudiante de la escuela pública de la ciudad de Panamá con el estudiante de la escuela pública de un área rural, en cuanto a acceder también a la investigación y a estas herramientas. Y por eso digo, mientras que en otras latitudes se está discutiendo cómo se incorpora la inteligencia artificial al sistema educativo, aquí estamos discutiendo si entregamos o no laptop a los estudiantes. Eso me parece perverso. Sin demérito de los cuestionamientos del proyecto, que en eso estoy totalmente de acuerdo. Cómo me alegra que su micrófono se lo hayan cerrado. Cómo me alegra que se lo hayan cerrado. Ya cerrárselo a ustedes. Así que antes de avanzar con el Merni y luego con ¿Hay nuestro Merni invitado, sí, pero tengo que leerles este comentario que nos llega acá. Dice, no puedo decir si la entrega de las laptops cumplió o no sus objetivos. Lo que sí puedo dar fe es que con esa laptop, mi cuñado, que es del interior de la República, pudo estudiar una ingeniería y hoy es un profesional gracias a ese apoyo. Y mi papá, que era educador por esas épocas, aún la mantiene y las utiliza. El Merni para el día de hoy, 23 de octubre. El primer tema que tenemos, diplomacia gourmet. 2 sombreros para un solo culeco. Diplomacia gourmet. 2 sombreros para un solo culeco. Este es de los Mernis que le gusta a Cristi y a Gonzalo. Así que arcamedendirecto.com para que puedan leer. También. Pero un momento, pero es que un momento. Ajá. A ver, el Merni es muy claro y muy conciso con la información que habíamos dado aquí la otra vez, que el profesor me cayó encima diciendo que por qué yo armaba tanto alboroto. Ajá, correcto. El señor que está implicado en el Merni, ayer posteó una fotografía, ¿usted la vio? Es correcto, sí la vi. Muy bien, con la firma del presidente. Es correcto. Diciendo, no vengan a joder, yo soy el que soy. Bueno, básicamente. Si es que tú le quieres poner ese título, vamos a dejarlo así. Yo soy el que soy. Bueno, el siguiente tema que tenemos acá en el Merni, episodio 5, la asamblea, la verdadera liga de la justicia presupuestaria, pues justamente lo que estábamos hablando hace unos instantes. También tenemos otro buenísimo, relaciones internacionales o cómo mantener el árbol genealógico bien regado. Oigan, se los recomiendo leerlos. Bueno, todos los temas hoy están buenísimos. Pero está muy bueno. Todo queda en familia, todo ¿no? queda en familia. Pero a mí
Pero un momento, Melissa, es que para incentivar a los... yo no puedo creer lo del basquetbolista. Lo del basquetbolista no lo puedo creer. Y dos veces en Cuba y ahora en Honduras. Es que va para embajador. Sí, Sí, un basquetbolista. No sabía. Lo que pasa es que no he leído, hasta ahora no he leído el MER ni yo. Un Yo no lo he leído basquetbolista, hasta señor. ahora. Wow. También tenemos... Cristi, tiene el micrófono apagado. A mí Melissa todavía no me lo manda. Ay, Y mira cierto, que cierto. hice la queja pública y todavía no lo recibo. Y a usted, Yo voy a- Richard, y a usted sí se lo mandan. Allá hasta Beijing. Tampoco. No Ya, la ya. recibí. A Es partir que de Melissa es una censora, por lo visto. A partir de hoy. ¿A qué número hay que llamar para que se... 658-571-22. Importante que agreguen el número para que les pueda llegar el Merni. También tenemos Martinelli mueve fichas. Sus escuderos tiran los dados. Y por último tenemos nuevo procurador. La independencia judicial está en buenas y conocidas manos. Así Bueno. que arcamediandirecto.com o 65857122. Ya tenemos aquí nuestro primer invitado. Nuestro que viene. invitado se trata de don Víctor John. Víctor John es un miembro del partido PRD. Hay una aparición que a mí no me termina gustando, es que es un histórico. Eso como quieren decir que la gente es vieja, pero no. Ser histórico no significa ser viejo. Pero Víctor John sí, efectivamente, para usar la expresión histórico del PRD, además un ideólogo también, ¿por qué no decirlo? Conoce muy bien la historia